Perfecto. Vamos a iniciar nuestra reunión. Muchas gracias, oye, por estar aquí. Fíjese que esto, a raíz de una sugerencia de un hermano estudiante, ¿verdad? Me dice, mire, ¿por qué no da una clase así, verdad? Sí. Lo cierto es que en el colegio online, en nuestro seminario, pues usamos de diferentes herramientas, ¿verdad? Pero no hemos usado esta herramienta de una clase a través de una videollamada por razones de que tenemos otro tipo de herramientas. Esto sí lo estamos usando en el CBT, en el seminario presencial, por razones de que no se puede llegar a reunirse presencialmente. Entonces, se ha definido que el día de la clase, entonces se trabaja de esta manera, ¿verdad? Ok. Con ellos, pero con los estudiantes de teología online, virtual, pues no. Sin embargo, pues dije, bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a programarnos y Dios quiera que los hermanos, por su tiempo, ¿verdad? Puedan participar, porque digamos en presencial, cuando el estudiante se inscribe, él busca su horario, ¿verdad? Que más le conviene y hace su tiempo, se organiza. En cambio, en online no, ¿verdad? Porque usted sabe, ahí están las clases, está la comunicación a través de mensajería y estamos allí todos los días, ¿verdad? Ahí no hay un día definido como en el seminario presencial. Pero igual, aquí estamos, ¿verdad? Y qué bueno que usted pueda haberse tomado el tiempo, porque mi interés es hacer como una presentación vamos a ver hoy un par de temas de los que ya les enviamos, ¿verdad? A ustedes, Ok. que ya están en el aula, pero que a lo mejor en una interacción de esta manera hay un poco de libertad de exponer alguna inquietud, algo, a ampliar algo, alguna información, con el fin pues de seguirnos preparando para compartir la palabra del Señor. Perfecto. Pero vamos a iniciar, quiero leer dos versículos, ¿verdad? Del capítulo 24 de Salmos. Dice el capítulo 24 de Salmos, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Anoche en la iglesia, en el tabernáculo central, que es donde me congrego, en el culto de oración y milagros, pues el pastor disertaba sobre este Salmo 24. Y pues yo he retomado este versículo 1, donde dice, de Jehová es la tierra, de Jehová es el mundo, y de Jehová son los que en el mundo habitan. Entonces, hermano, usted y yo pues somos habitantes de este planeta, pero solo habitantes, porque nuestra pertenencia es de Dios. O sea, nosotros somos propiedad de Dios. Y si somos propiedad de Dios, entonces Él nos cuida de manera trascendental, ¿verdad? No nos descuida. Él no es hombre, ¿verdad? Para descuidar a su creación. Entonces, sintámonos parte del Señor, propiedad de Dios, y como propiedad de Dios, entonces bien cuidados, bien protegidos, ¿verdad? Bien respaldados. Aunque dijo el Señor cuando ya casi se iba despidiendo de su ministerio terrenal, dijo Jesús, Padre, yo te los encomiendo. No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el Señor nos está guardando, ¿verdad? Solo es que nosotros continuemos en esa búsqueda de Él constante para poder estar con Él. Vamos a orar, hermano Jacob. Buen Dios, muchas gracias por la oportunidad que nos regalas de estar aquí en esta reunión, Señor, con mi hermano, esperando pues que si hubiese alguien más que se quiere agregar, pues con gusto estamos aquí, porque la idea es hacer uso de estas herramientas tecnológicas para compartir esas ideas que nos faciliten, Señor, recordar, reorientar o aprender las ideas para exponer tus enseñanzas, Señor. Gracias por el ministerio que nos has permitido
a cada uno de nosotros. Gracias por el llamado que nos has hecho, Señor, para servirte. Y solo danos tu fortaleza, Espíritu Santo, para mantenernos caminando con fidelidad. Confesamos nuestras faltas, cualquier error, Señor, cometido. Danos el perdón y la gracia que solo tú puedes derramar en tus hijos. En Cristo Jesús, damos gracias, oramos. Amén y amén. Voy a compartir pantalla con usted, hermano, y estamos ya en la unidad 2 de, ya iniciamos, ¿verdad? La unidad 2 de la materia de Corintios. Y dentro de esa unidad, el título de la unidad se denomina el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo no es más que un término, una palabra que significa fusión, significa amalgamar. Eso significa sincretismo. Es un término que está en varias ciencias, ¿verdad? En filosofía, en cultura, en antropología y obviamente en el área religiosa también se habla de un sincretismo, porque ha habido a lo largo de la historia humana, pues ha habido conquistadores y conquistados. Y lo que ha sido tradición, lo normal, digamos, en estos eventos es que cuando una cultura, para llamarlo así, ¿verdad? Para no hablar de reyes, de gobierno, sino cuando una cultura, digamos, captura a otra cultura, ya sea que la captura ha sido violenta o pacífica, ¿verdad? La cultura dominante se va permeando en la cultura dominada. Un ejemplo, ¿verdad? Que uno ve, no muy a menudo, pero sí se ha visto. Cuando una persona, digamos, visita nuestro país, no sé si usted vive aquí en El Salvador, hermano. Sí, aquí en El Salvador. Okay. Entonces, cuando una persona extranjera viene a El Salvador, que habla español, ¿verdad? Un español, vaya, para decirle algo, ¿verdad? Un español viene a El Salvador. Entonces, cuando uno lo oye hablar, el timbre de voz, del tono de voz, la entonación del idioma del español es distinta a la entonación de nosotros. Entonces, de repente, alguien que se está cercano a ese visitante ya comienza a quererlo imitar, ¿verdad? Y a querer que hablar de esa manera. Lo mismo se da, digamos, con salvadoreños que se van a vivir, digamos, a Estados Unidos. Entonces, allá ellos se meten en la cultura de allá, van adquiriendo información, formación, y al rato, pues, están hablando ya, cuando vienen a visitar, ya no hablan como nosotros, ¿verdad? Ya tienen otro estilo. Eso es un sincretismo, ¿verdad? Ese es un sincretismo. Por ejemplo, nosotros aquí en El Salvador, yo creo que tal vez, ¿verdad? Sin quererme equivocar, de unos 20 años, quizás 25 años para la fecha, lo que va, digamos, del siglo XXI, del 2000 para acá, por ahí, se comenzó a celebrar el 31 de octubre el Día de Brujas, el famoso Halloween, cosa que no es parte de la cultura salvadoreña, por lo menos de la cultura salvadoreña de los últimos siglos, ¿verdad? Sí. Porque en los últimos siglos, allá quizás del 18, 17 al 20, lo que se celebraba, se celebra todavía en la cultura salvadoreña es el Día de los Difuntos. Correcto. Entonces, pero cuando ya se adopta y se adapta prácticas culturales de otras sociedades, entonces ahí estamos, a eso es lo que se le conoce como sincretismo. Entonces, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios,
Y vemos nosotros en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios y el capítulo 9 y el capítulo 10 de esa misma carta, con lo que nos vamos a encontrar es justamente con sincretismos. Porque si vamos a la información sobre Corinto, ¿verdad? Corinto está definida en distintos textos, en distintos libros, en distintas historias, digamos, o bibliografías, está considerada una ciudad bien, voy a decirlo, bien internacional. Para aquel momento, en el siglo I, que Pablo andaba, es decir, hace 20 siglos, que Pablo estaba en Corinto, viviendo, porque Pablo llega a vivir, ¿verdad? Y obviamente dentro del llamado que él tiene, llega a esa tierra, pero él se instala allí. O sea, él no, la práctica de aquel momento no era como la de hoy, ¿verdad? No sé si usted ha tenido la experiencia de las campañas evangelísticas, ¿verdad? Entonces, en campañas evangelísticas, el evangelista llega a una determinada localidad, programa la campaña por una semana, 2 semanas, pero una vez termina ese evento, pues el evangelista sigue su ruta, ¿verdad? Hacia... En aquellos momentos la evangelización no era de esa manera, era ponerse, sumergirse en el ambiente cultural. Es lo que hoy, por ejemplo, se hace en los temas de misiones. Los misioneros, especialmente los de fuera del país, lo que hacen es insertarse en una comunidad, se instala y, digamos, si esa localidad tiene la apertura de que se comienza de instalar una iglesia, la obra del Señor, pues lo van haciendo los misioneros poquito a poco. Pero si llegan a una localidad donde no es permitido, ¿verdad? Las iglesias, o al menos las de esa denominación o de esa práctica evangélica, lo que hacen los misioneros es introducirse con otras estrategias, ¿verdad? Puede ser, imagínense, atención médica, o atención o cuidado de niños, o escuela, o el área agrícola. O sea, hay otras estrategias de introducirse, pero al final siempre llevan el propósito de interactuar con otros para que en esa interacción haya el compartir de la palabra de Dios. Entonces Pablo usa la estrategia de instalarse, se instala en Corinto, pero Corinto era una ciudad muy, por eso decía, muy internacional. Un término que la define y que la define en los libros es de ser una ciudad cosmopolita. O sea, cosmopolita quiere decir integrada por diferentes elementos del cosmos. Entendido cosmos como el planeta, ¿verdad? Y en aquel momento entendido el cosmos como la tierra conocida. Y en aquel momento la tierra conocida solo era Asia y Europa, ¿verdad? Porque no conocían, bueno, y el norte de África, ¿verdad? Lo que bordea el Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, pero había territorios que ni en la imaginación de esos habitantes de ese entonces se les ocurría que existían. Entonces, en ese ambiente, hermano Jacob, es que aparece el apóstol Pablo escribiendo Corintios, fundando la iglesia de Corinto, y cuando ya él se retira, ¿verdad? Porque sigue en su travesía misionera, pues él está pendiente de lo que ya había hecho. Obviamente iba a estar pendiente de cómo la iglesia de Corinto se va extendiendo, ¿verdad? En la fe, se va consolidando, vamos a decir de esta manera, se va consolidando en la fe. De tal manera que él está tan pendiente
que en la primera carta a los Corintios, en el último capítulo, en el capítulo 16, él hace saludos, ¿verdad? Él hace saludos, ¿verdad? Y les dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que están en su casa saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo ahí, verdad? Cuando termina la redacción de la carta, él lo que está haciendo es las veces de una persona que está pendiente de ellos, ¿verdad? Que los conoce, porque desde luego los está saludando, ¿verdad? Es que los conoce, ¿verdad? Porque bien raro que se salude a alguien desconocido, pero aquí él está mandando un saludo, pues general, obviamente, pero con confianza. Sí. Pero dentro de lo que escribe Pablo, uno va leyendo a lo largo de la carta, se va a encontrar con diferentes situaciones. Usted sabe que revisamos, ¿verdad? En nuestras primeras clases, que Pablo les escribe a los corintios y les dice, ¿verdad? Que él ha sabido, ¿verdad? A través de alguien que le escribe, ¿verdad? Que el comportamiento, pues, de ellos no va siendo bueno. Les dice en el capítulo 1, versículo 11, he sido informado acerca de vosotros, que hay entre vosotros contiendas. Y ahí comienza, ¿verdad? Es decir, sí, primero los saluda, les dice, hey, que mucho gusto, doy gracias a Dios por ustedes, pero en aquel momento la manera de comunicarse era o presencialmente o a través de cartas, ¿verdad? Era sí, era como, digamos, lo novedoso, las cartas, ¿verdad? De aquel momento. Entonces él viene y escribe una carta con la intención de orientar, corregir, ayudar al crecimiento de la iglesia que él se había interesado en establecer. Entonces, dentro de eso, aparece ya una situación. Corinto, le decía, era una ciudad muy internacional, entonces era una amalgama, era una mezcla de puntos de vista distintos, ¿verdad? Ahí había de todas las nacionalidades de aquel momento, obviamente dominados por Roma, ¿verdad? Roma era lo que dominaba, era el imperio del momento, entonces era lo del auge que estaba en ese momento. Entonces, por cierto, Corinto fue fundada como una ciudad precisamente para personas del imperio romano. Y tenía la característica que era un puerto. Entonces, en los puertos, dicen, yo no he vivido cerca de puertos, ¿verdad? Pero dicen que especialmente en puertos que tienen mucha actividad. No es el caso de El Salvador, ¿verdad? Porque aquí sí, el puerto con alguna actividad es el de Acajutla. Sin embargo, no es algo como, digamos, muy explosivo, ¿verdad? Sino, digamos, está más regulado cuando llega la carga, cuando la despachan. Pero hay otras ciudades, hay otros puertos donde la actividad sí es bien, bien febril, digamos, ¿verdad? Llega, entra y sale, ¿verdad? Como uno ve, por ejemplo, en reportajes, cómo es la actividad en los aeropuertos internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, el aeropuerto de México, y por ahí dicen que es uno de los aeropuertos más grandes del mundo, que entran, van gente, vienen, no duerme las 24 horas el aeropuerto. Así era Corinto, más o menos, ¿verdad? Era de una actividad económica muy agitada. Entonces, como llegan de diferentes culturas, además, la cultura religiosa dominante era la griega.
que luego usted sabe, o debe saber que los griegos, como todas las sociedades, en la historia del mundo, siempre tienen un referente espiritual. El hombre siempre está en la búsqueda de un más allá. Sí. El hombre siempre está en la creencia, en su mayoría, que no, su existencia no es algo, digamos, casual, circunstancial, y que, aunque hay muchos, ¿verdad?, opinan de que no hay una vida futura, sin embargo, en el mero interior del humano, porque justamente dice la palabra de Dios que el Señor, que Dios cuando crea al hombre le inserta el anhelo de Dios mismo, ¿verdad? Pero a veces el hombre se extravía o se ha extraviado, pero aunque se haya extraviado, pero hay en el corazón del hombre una proyección de eternidad. Entonces uno ve, por ejemplo, hoy, en el siglo XXI, un montón de religiones, ¿verdad? Dicen que uno va a China o a la India y va a encontrar en una misma localidad o en una misma región una cantidad de prácticas religiosas que difieren más o menos de otras, pero que al final lo que están reconociendo es que necesitan de aferrarse de un ser superior a su vida, que no lo encuentran a ese ser que nosotros hemos encontrado el correcto, es otra cosa, ¿no? Pero está esa búsqueda. Entonces, dentro de eso, en Corinto, como una ciudad, como una provincia romana, como una provincia invadida, ¿verdad? Por no solo militarmente, sino ocupada por el tema económico, social, político, militar, cultural, religioso, artístico. Entonces, aparece la gente llevando una práctica misma, ¿verdad? Religiosa. Y de repente, que aparecen judíos también en el ambiente, los judíos, como tienen su propia práctica también, entonces traen su práctica de Israel y la insertan aquí, obviamente para ellos, ¿verdad? Obviamente para ellos. Es probable que hayan querido hacer algunos adeptos, los famosos prosélitos, pero creo que no era como el espíritu, no debió haber sido así el espíritu no hacia el de Pablo, que Pablo anda anunciando las buenas nuevas del Evangelio, anda anunciando un nuevo planteamiento, digamos, de fe, y algo totalmente novedoso que reciente tiene 30 años, de que 40 años. Entonces es lógico que para la gente acostumbrada, digamos, a una práctica X, le resulta poco raro o muy raro y muy novedoso, y dice, bueno, ¿y esto de qué se trata? Por una parte, pero por otra, es como cuando nosotros hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, lo recibimos como Salvador y Señor, y entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que algunas prácticas que traíamos del mundo no las dejamos inmediatamente. Sí. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, nosotros, algunos están celebrando en el pueblo, donde, digamos, los pueblos celebran la fiesta patronal, ¿verdad? La fiesta patronal es en honor a un santo. A un ídolo, ¿verdad? Que allí le llaman el santo patrono o la santa patrona. Y allí ahí están las ruedas, ahí están la comida, ahí está la bebida. Entonces, los que llegamos ahí, claro, en estos tiempos no andamos, la gente no anda pensando, esta comida ha sido, digamos, ha sido en honor de la patrona, ¿verdad? La gente compra, más lo ve como diversión, pero eso es hoy. Pero pongámonos en contexto de hace años, toda esa era una práctica dirigida a reconocer y a honrar a un ídolo. Entonces ahí entra el conflicto. Y aquí, por eso es la idolatría y la práctica religiosa. Entonces Pablo
aquí en el capítulo 8, digamos, pone luz sobre el tema de las comidas sacrificadas a los ídolos. Entonces, la luz que pone el apóstol Pablo era, les dice, digamos de manera resumida, que el problema no es la comida, ¿verdad? Sino, Sí. en el capítulo 8, versículo 13, en resumen, dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré, para no poner tropiezo. De tal manera que el problema no es la comida, sino que yo cristiano tengo que tener la claridad de si voy a debilitar la fe de alguien, porque digamos, usted ve a un hermano de la iglesia y que, Sí. que llevó a los niños el día de las fiestas patronales, los llevó y los encaramó ahí en el trencito y todo, pero usted, digamos, si usted lo ve, a lo mejor a usted eso no le causa ningún problema de fe. Sí. Pero podría ser que a otro hermano diga, no, hombre, miren a aquel hermano allí en las fiestas patronales, allí adorando al santo. Tal vez no fue. Y viene del culto. ¿Verdad? No Sí. lo fue. Pero el otro, como no está bien cimentado en la fe, entonces tambalea. Ese es el problema del capítulo 8. A eso es lo que Pablo, lo que nuestra lección 5 le llama el tema de la idolatría y la práctica religiosa, ¿verdad? Porque Pablo, entonces, miren, ¿por qué se están metiendo en problemas? Dice Pablo, miren, el problema de compartir lo sacrificado a los ídolos, porque hacían sacrificios, ¿verdad? Partían los animales, lo que hoy hacen, pues, ¿verdad? Que dicen, vaya, vamos a dar tamales, vamos a dar esto, pero claro, en un ambiente así, pues, no se le está dando honra a un ídolo. Entonces dice Pablo, ¿cuál es el problema? Para un cristiano de Corinto o de cualquier otra ciudad y para hoy, ¿verdad? El consejo de Pablo dice, está en 3 dimensiones. 1, no dañar la conciencia de los débiles. No se debe hacer nada que dañe o debilite la conciencia de otro. Porque alguien puede decir, va, yo podría decir, mi hermano, pero si yo he venido aquí, pero yo no estoy pensando en la patrona, pues. Yo he venido porque esto es diversión, pues, ¿verdad? Así como allá en la Feria Internacional de antes ponían ruedas, ¿verdad? Así como ahí en el parque infantil, aquí en San Salvador, hay un parque infantil sobre la Alameda Juan Pablo, ¿verdad? A la altura del centro de gobierno. Y cuando uno entra allí, yo no sé hoy, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que antes ahí había una rueda de una voladora, ahí había una lanchita, había un trencito, que cualquiera podía llegar a cualquier hora, cualquier día que estuviera abierto a hacer uso de eso. Y eso no es ningún pecado, ¿verdad? Porque entonces sería pecado los que se suben en los trenes allá en México o en otros países que hay trenes, pues sería pecado, ¿verdad? Sería pecado que hubiese barco, ¿verdad? Pero eso no es así. Pero Pablo dice, lo interesante es no dañar la conciencia de los débiles. Ese es un criterio que nosotros tenemos que tener. Y como aquí, en nuestro seminario, la intención de cursar esta materia es conocer fundamentos de la fe, entonces más de alguno nos podría decir en un momento o nos toque predicar, ¿verdad? Sobre lo sacrificado a los ídolos. Otro, la libertad cristiana. En el capítulo 9, Pablo trata de los que invocan el principio de la libertad, en el entendido de que se puede caer en irresponsabilidad, porque alguien puede decir, bueno, mira, yo soy libre en Cristo, yo puedo hacer con tal de que que no sea pecado. Bueno, pero se trata de que se tenga el cuidado, ¿verdad? De seguir el evangelio, pues no quererse aprovechar de que hay libertad, de que Cristo ya nos hizo libres y por eso convertirnos en un tema de libertinaje. Y el otro, ya en el capítulo 10, habla de que la mesa del Señor no es compatible con los ídolos, ¿verdad?
Y en el capítulo 10, exactamente en los primeros 13 versículos, habla de los que proclaman su conocimiento cristiano y que su posición privilegiada los mantiene a salvo de cualquier situación pecaminosa. Por ejemplo, aquí puedo poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento, cuando Israel, en los tiempos exactamente de Jeremías y de los profetas antes del cautiverio a Babilonia, cuando los profetas exhortaban a la clase sacerdotal, los sacerdotes de ese momento no hicieron caso, no creyeron en la palabra que les mandaba el Señor. Pero ¿por qué no creían, hermano? Porque recuérdese que el Señor escogió a Jerusalén para que allí se le construyera su templo. Entonces, Jerusalén es un símbolo de, digamos, de grandeza espiritual, porque allí está el templo de Jehová. Entonces, la clase sacerdotal de ese momento decía, ¿cómo van a venir a destruir a Jerusalén? Y no, aquí está el templo, pues. Sí, sí. ¿Cómo va a permitir Dios que el centro de adoración donde le alabamos a Él sea destruido? No, no es cierto. Aunque ellos sabían que no andaban caminando bien ante Dios o habían sido adormecidos y lo hacían ya de manera inconsciente creyendo que era correcto lo incorrecto, pero en lo que se basaban era en que para Dios Jerusalén es algo especial. Y es cierto, era algo especial, ¿verdad? O es algo especial. Sí. Sin embargo, ellos se creían que tenían la razón por eso. Y por eso dice aquí los primeros 13 versículos del capítulo 10, dice, hay gente que cree que por estar en una posición de liderazgo, ellos pueden, sí, yo puedo hacer eso, ¿verdad? Yo me puedo permitir esto, ¿verdad? Entonces, esa es la exhortación. Ya en el mismo capítulo 10, del 14 al 22, ya nos está hablando de razonar para sentarse a la mesa del Señor. Es decir, que si yo estoy convencido que aquello de lo que voy a compartir tiene como propósito deshonrar a Dios, yo debo de abstenerme. Sin ser pesado, sin ser malcriado, sin ser ofensivo, ¿verdad? Sino sencillamente, pues yo razonar, ¿verdad? No hacer razonar a los otros, porque a veces el problema es que yo quiero hacer razonar al pecador, hacer que en conocimiento y está bien si lo evangelizo, pero a veces le quiero poner normas que el inconverso no las conocen los hijos de Dios, ¿verdad? Y no el inconverso. Entonces, el que tiene que hacer uso del razonamiento es justamente el Hijo de Dios. Porque por eso Pablo les dice en el versículo 15, 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Porque les dice, el pan que compartimos no es la comunión con Cristo, ¿verdad? Mirad a Israel, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces, cuando hablaba, porque allá los sacerdotes, cuando había sacrificio, una parte del animal era destinada al consumo de la clase sacerdotal, ¿verdad? Entonces estaban participando del... Luego, en el mismo capítulo 10, del 23 al 26, aconseja en evitar ser escrupulosos, ¿verdad? Como decir, no, yo no le hablo a fulano porque este es católico. No, yo no le compro en la tienda a la niña fulana porque es testigo de Jehová. No, no es eso, ¿verdad? El Señor nos llama a ser luz y con nuestro testimonio invitar a otros a que quieran ser parte de nuestra fe. Y no evitar a los demás, porque entonces nos vamos a quedar solos, ¿verdad? Porque de repente yo no le voy a hablar a los de mi misma iglesia, y a veces hasta dentro de la misma iglesia donde me congrego, no, es hermano tal cosa, es hermana no es que al final me voy a quedar solo yo, ¿verdad? Y si Dios es el pastor, solo yo me voy a quedar. Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? A eso exhorta el apóstol.
Luego el capítulo mismo 10, 27 al 28, dice, está hablando, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed. Mas si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Hay gente que nos invita, ¿verdad? Y dice, voy a invitar al hermano, a ver si viene. No quiere probar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener el razonamiento nosotros, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y por último, Pablo establece el principio de que la conducta cristiana debe estar por encima de todo reproche, para no dar, que no se debe dar ocasión a, dice él, a que se escandalicen ni judíos ni no judíos. En este caso nosotros que dejar que no vayan digamos, a tener de qué hablar, voy a decirlo de esa manera, otros que no conocen del Señor, ¿verdad? Sino mantenernos sobrios. Y por último, ¿verdad? Ya casi creo que se nos va a ir terminando el tiempo. Vamos a ver cuántos minutos nos van quedando. No, creo que nos quedan algunos otros minutillos todavía. No me han avisado todavía. La otra lección que quería es la lección 6, que tiene que ver con el culto y los dones, ¿verdad? Un don es un regalo. En este caso, algo que, digamos, una habilidad, ¿verdad? Que se ha desarrollado en nosotros en mayor intensidad, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede ejecutar un instrumento, alguien puede, digamos, practicar un deporte, alguien puede interpretar, digamos, pues, aprender otro idioma, son habilidades, ¿verdad? Son dones. Y aquí, en el capítulo que vamos a hablar, en el capítulo 11, ¿verdad? Entonces habla dice, este es uno de los pasajes que tienen una significación temporal y local. Es importante, hermano, que cuando nosotros vamos a compartir las enseñanzas, recordemos que en el seminario nos comparten una asignatura que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica no es más que una orientación, una luz, un tratado que nos sirve para poder interpretar las escrituras. Nos plantean herramientas que nos sirvan para que interpretemos la escritura de Dios. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que este pasaje, porque aquí está hablando, el capítulo 11, que está hablando en primer lugar del atavío de las mujeres. El atavío es de la forma, ¿verdad? De cómo se visten las mujeres. Entonces se entra aquí al famoso dilema de que si la mujer debe usar un tapado en la cabeza, ¿es sexual o no? Sí. Por eso nos da la orientación aquí nuestra información. Dice, este es uno de los pasajes que tiene una significación temporal y local. O sea, Pablo estaba hablando para aquel tiempo y para aquel lugar. Sí. No nos está hablando para ahora, ¿verdad? No nos está hablando una doctrina. Ahora. No es una doctrina, en efecto. No es una doctrina. Porque, hermano, si fuera doctrina, por ejemplo, ¿cómo nos vestimos los varones? Varones, ¿verdad? ¿Y cómo se visten las mujeres culturalmente? Entonces, en El Salvador, nos vestimos los varones, usamos pantalones, nunca usamos falda. Sí. Nunca usamos falda. Entonces, hace años, ahora ya no es así, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, las mujeres también usan pantalones. Sí. Y usted ve que en los templos las mujeres empantalonadas suben a cantar. Sí. Entonces, si nosotros queremos hacer eso de la vestimenta una doctrina, entonces vamos a entrar en a interpretar erróneamente y a contaminar la sana doctrina. Sí, No nos habla de eso. Entonces, aquí en el material de clase hay, da una explicación, ¿verdad?
y una explicación es, hermanos, que allá en Corinto o en aquella región, las mujeres, por ejemplo, que no usaban el velo, es decir, las mujeres se dejaban crecer el cabello. Sí. Y esa era una señal social de que era una mujer honrada, para usarla en términos de hoy, del siglo XXI. Una mujer honrada. Porque en aquel entonces las prostitutas lo que hacían era su cabello lo arreglaban, ¿verdad? Imagínense qué terrible día para hoy, ¿verdad? Sí. Que hoy no se daba, pero yo me acuerdo, yo estaba niño, y yo veía a unas muchachas, ¿verdad? Con el cabello así hacia arriba, mire, se hacían un su peinado que creo que se llamaban como peinado, no sé si le llamaban el peinado bombo, pero era como una copa de un sombrero. Sí, sí. No, bien arregladito, ¿verdad? Bien hecho, ¿verdad? Porque como tenían el cabello largo, entonces tenían a dónde hacerlo para arriba. Entonces, Sí. imagínense, hace 20 siglos, hacerse eso tenía comunicaba que un tipo de mujer. Entonces, por eso Pablo dice, ¿verdad? Que en el tema del velo, él les está diciendo, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo, ¿verdad? Versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Aquí el texto no lo dice, pero cuando uno va a investigar, resulta que en aquel momento quienes tenían el cabello rapado de las mujeres eran prostitutas. Ajá. Entonces, imagine, ¿qué le está diciendo aquí Pablo a la congregación? Porque lo mismo es que se hubiera rapado. Sí. ¿Verdad? Sí, lo hace con la cabeza descubierta. O sea, las está poniendo en la misma condición, cualidad de aquel otro tipo de mujeres. Y dice, porque si la mujer no se cubre, mire cómo le sigue diciendo, que se corte también el cabello, le dice. ¿Pero qué significaba cortarse el cabello? Ajá. Significaba otro tipo de mujer. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, o sea, si le da pena cortarse el cabello porque ya sabe qué significa cortárselo, o rapárselo, ya sabe qué significa, entonces que se cubra. Es decir, le está diciendo entonces que haga caso. Ahora, hermano, si esto, cabal como usted dice, esto no es doctrina, esto es una cultura de ese momento. Porque hoy usted ve predicadoras, y yo vemos predicadoras, que tienen el pelo tan corto como el de un varón. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y predica, y Dios la usa. Sí. Porque por eso nos está diciendo nuestro material que es para aquel momento y para aquel lugar, ¿verdad? En Oriente, el velo significaba intimidad o protección. Eso significaba. Okay. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque Pablo no solo le escribe a judíos, Pablo también le escribe a griegos, a romanos, a cretenses, a filipenses, a efesios, le escribe a una gran cantidad, a Gálatas, bueno, le escribe a una cantidad de culturas, ¿verdad? Y nacionalidades. Sí. Entonces, pero en el caso de los judíos, ¿cómo veían la mujer, los judíos, varones? Que tenían que tener un gran sometimiento, ¿verdad? Que tenían que tener un gran sometimiento. Por lo tanto, hay que considerar eso. Y dice, tener presente que esto se dio en Corinto y que Corinto era una de las ciudades más licenciosas del planeta, ¿verdad? Más licenciosas del planeta. Entonces, hermano, es bueno que nosotros tengamos
la claridad, ¿verdad? De que vamos a revisar nuestra carta a la luz no solo de lo que dice aquí, sino de lo que dice también el ambiente cultural que en aquel momento se desarrollaba, que en aquel momento se vivía por parte de la cultura, de las diferentes culturas, ¿verdad? Pero por parte de la iglesia de Corinto. Y luego le habla Pablo aquí, exhorta y le llamamos nosotros le hemos puesto, ¿verdad? Una celebración impropia, porque vemos en el capítulo 11 del 17 al 22 una exhortación, porque Pablo les está diciendo, yo he sabido que ustedes cuando se sientan a la cena del Señor están abusando. Sí. En lugar de hacerlo con el interés, con el espíritu, con la intencionalidad del Señor, cuando el Señor dijo, ¿verdad? Ustedes se van a reunir y yo lo voy a volver a hacer con ustedes hasta que yo venga de regreso. Entonces la iglesia comienza a celebrar la cena del Señor. Pero aquí estos corintios lo que hacían era que convirtieron la cena del Señor en algo de competencia. Por una parte, porque el que tenía para comer, se ponía a comer, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces a lo mejor decían, yo como la comida es mejor la mía que la tuya cuando yo vengo aquí a celebrar la cena del Señor. Pero resultaba que otros a lo mejor no tenían ni para comer y solo veían. Entonces, en lugar de hacer una celebración adecuada como recordatorio del sacrificio del Señor y como esperanza de la venida del Señor, en lo que menos pensaban era en eso, pues. En lo que estaban pensando era en ver quién comía más y quién comía mejor. Sí. Por tanto, el Pablo lo que les dice, ¿verdad? Es que están haciendo una clase, lo que han traído es una costumbre de aquel momento que era una fiesta, de aquel momento que le llamaban Éranos. Era una fiesta. La cultura romana. Y una fiesta que consistía en que cada quien llevaba parte de la comida que todos compartían. Entonces, mire cómo es el sincretismo religioso. Sí. El Señor había ordenado, y aquí vamos a ver que Pablo le recuerda. No, el Señor instituyó una celebración. Yo recibí del Señor que la noche que fue entregado tomó pan, dio gracias, tomó la copa, dio gracias, y que lo hagan esto hasta que el Señor venga. Entonces ellos, como Pablo les ordena, les había enseñado a celebrar la cena del Señor, entonces dijeron, hagamos como cuando hacíamos tal cosa, ¿te acordás que todos traíamos y todo? Hagamos lo mismo, pues. Entonces se distorsiona la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina. Ya se perdió la verdadera doctrina. Ya la reunión no era para comer el pan, para recordar la muerte del Señor, ¿verdad? Y anunciar la venida del Señor. Ya no era para eso. Sí. Ya se convirtió en algo de imitación. Mira, ya la fiesta ya masivo. Hagámosla así, hombre. No le pongamos a nosotros, hagamos lo mismo. Entonces, Pablo los exhorta a eso. Por eso es que después de la exhortación, le vuelve a recordar lo que dice, se lo recuerda del 23 al 26, al 34. Le recuerda del 23 al 34, le está recordando la esencia de la cena del Señor, digamos, lo fundamental, el verdadero significado de la cena del Señor, y al mismo tiempo, antes los está exhortando a no hacer una cosa ligera, la cena del Señor, pero también al final les está diciendo que es tomar la cena del Señor no dignamente.
Entonces, ¿qué es lo que quiere él al final? Al final lo que él quiere es reencauzarlos a que algo tan importante, que usted sabe, por ejemplo, nosotros como iglesia solo tenemos dos ordenanzas, ¿verdad? El bautismo Sí, y la cena del Señor, la Santa, que nosotros llamamos la Santa Cena. Eso es lo que ha sí, estado instituido. La Iglesia Católica Romana, pues, tiene otras prácticas, ¿verdad? Incluye esas dos, aunque difiere en la forma pero las incluye, ¿no? sí, Pero nosotros no lo tenemos. Por lo tanto, aquí, en esta lección, lo que quiere Pablo es reencauzar a la iglesia y nosotros compartirla con ustedes para que al momento que nos pregunten o querramos nosotros compartir con otros sobre esto, pues sea de la mejor forma, ¿verdad? Con una interpretación estrictamente apegada a la palabra del Señor. Yo por aquí me quedaría, hermano Urquía, no sé si usted ok. tiene alguna pregunta o algún comentario. Pues quizás comentario, ¿verdad? Que al final, quieras o no, lo que usted mencionaba, del tema de que al final siempre hay hermanos que tienen alguna fe quizás bien, bien volátil, ¿verdad? Que en algunas situaciones son bastante fuertes, pero en cosas a veces insignificantes como que tienden a aferrarse a eso y al final lo que hacen, siento yo, es que se frustran ellos y, y vienen a frustrar también a otros hermanos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, creo que quieras o no, pues si uno se está preparando para el ministerio, uno también debe de tomarse el tiempo para poderle hacer esas cosas de una manera, pues, como decía Pablo, ¿verdad? De que al final la palabra de Dios es para redarguir, para corregir. Entonces, ¿qué creo que a veces, muchas veces nos hace falta? Tomarnos ese tiempo para hablar personalmente con algún hermano que pueda estar pasando por esa situación y quieras o no, pues creo que el llamado también es ese, ¿verdad? A mi punto de vista, de poder tomarse el tiempo y poder corregir esas cosas que a lo mejor uno está viendo, ¿verdad? Así Así es. que eso quizás como comentario y pues Ok, mi hermano, se le agradece. Oye, vamos a concluir aquí, ¿verdad? perfecto. Y espero que, no sé qué le ha parecido esta herramienta, hermano. No sé si le parece a usted que nos volvamos a reunir en otro momento que pueda programar. Sí, la verdad que sí, está bastante bien, porque quieras o no, pues da el chance para poder entender algunos puntos extras, ¿verdad? Y poder compartir o dialogar ideas, Ok, ¿verdad? recuérdese que usted puede escribirme en la mensajería y si a través Sí, de allí me puede mandar, digamos, algunas preguntas o algunas inquietudes para la próxima vez que nos veamos, sería bueno, porque ok, entonces utilizaríamos para, como usted dice, ampliar la información, ¿verdad? perfecto, Ok, perfecto, pastor. bueno, me alegro no haberlo visto, ¿verdad? Pero al menos haberlo Sí, escuchado, ¿verdad? Y gracias por estar aquí, oye, no dejarme solo, porque mire, si usted no llega, yo hubiera tenido que estar aquí, ¿verdad? ¿Qué le parece si sí, no, a la orden. al final, hermano? Voy a procurar tener otra laptop que sí le sirva a la cámara. De acuerdo, nos hace la oración final, hermano Jacob, ¿Cómo no, pastor? porfa. Padre, gracias por ese que nos has dado, gracias, mi Dios, porque nos permites poder aprender de tu palabra, poder compartir y poder tener la oportunidad de prepararnos para el ministerio, Padre. Te suplico, Padre, que seas tú perdona nuestros pecados, que seas tú, mi Dios, siempre pongas gracia en nuestra vida, Padre, y que seas tú siempre nos llenes de bendiciones. Te suplicamos, Padre, por que seas tú tomes el control del resto del día, que seas tú, mi Dios, nos ayudes, que seas tú siempre pongas sabiduría y gracia en nuestras vidas, para que podamos honrarte principalmente a ti, mi Dios. Gracias por todo lo que nos permites. Hoy te suplicamos, Padre, que
bendigas esta clase, bendice el pastor, Padre, cada uno de los compañeros que tenemos, y que seas tú, mi Dios, nos ayude siempre a poder ampliar nuestros conocimientos para poder compartirlos al mundo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, Dios lo bendiga. Amén, pastor. Nos vemos próximamente. Perfecto, Dios le bendiga, pastor. Amén.